Hola, Dios te bendiga. La prédica se titula Te invito a cenar esta noche. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver un video donde se tomaba en cuenta un grupo de familias conformadas por padres y niños aproximadamente de 5 a 6 años. Ese video se formulaba una pregunta más o menos algo así, que decía: si pudieras invitar a una persona importante para tu vida a cenar, ¿a quién invitarías? Pues déjenme decirle que todos los padres pensaron en invitar celebridades, personas importantes en la política, artistas, cantantes preferidos, en fin, cualquier persona totalmente ajena a su vida. Pero cuando llamaron a los niños simplemente respondieron: pues a mí me gustaría cenar con mi papá o con mi mamá. O simplemente decían: con mi papá y mi mamá. Fue realmente conmovedor ver las caras de esos padres cuando escucharon estas respuestas. Algunos lloraron, otros se entristecieron, otros sintieron pena. Pero lo que sí les sirvió fue para reflexionar que la persona más importante en la vida de ellos eran justamente ellos, papá y mamá. Nos sucede siempre. Siempre nos sucede que cuando nos hacen alguna pregunta relacionada que alguna persona importante en nuestras vidas pueda cenar o salir o compartir o un regalo, pensamos en personas totalmente ajenas a nuestro lado. Nos olvidamos de esas personas que nos necesitan a diario en sus vidas. Es importante resaltar que la cena es algo puntual que nos ayuda a entrelazar relaciones productivas, relaciones efectivas, relaciones sanas. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da muchos ejemplos en todos los evangelios y en algunos libros diciendo que es importante la cena, compartir la cena en familia. Yo no conseguí ningún texto teórico donde me dijera algún autor que era 100% comprobable, pero sí lo dice en la Biblia si lo vemos desde este punto de vista, que Jesucristo nos dio muchos ejemplos de lo importante que es la cena familiar. Les voy a leer una parábola que nos aparece en Lucas 14, 16 al 30. Nos dice así: cierto hombre preparó una gran cena, un banquete, e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decir a los invitados: vengan, porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que le digas a tu jefe que me disculpe. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Tengo que pedir disculpas. Te ruego que le digas a quien me invitó que me disculpe. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo a decir: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay mucho lugar en esta casa. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos, las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de ellos, aquellos invitados, disfrutará de mi banquete. Este ejemplo que nos da Jesús nos ayuda a reflexionar en dos cosas. Uno, en el sentir
en la importancia que le da a quien invita, a la persona. A quien invita es la emoción, el placer de atenderlo. Y lo otro es que lo importante que somos para Jesús, porque Jesús siempre en su palabra nos dice que nos invita a cenar. Y ahí lo último, la promesa que dice que nos quiere atender eternamente y nos recibirá y nos atenderá en la gran cena. Yo me atrevo a decirle que en cada libro o en cada evangelio escrito en la Biblia sale a relucir no solamente uno, sino muchas veces lo importante que es la cena entre los seres humanos. Por eso le busqué 5 citas donde habla Jesús específicamente de la cena. En Marcos 6, 34, 44 nos dice, en la multiplicación de los panes, ¿qué sucedió? Que al finalizar el de su prédica y de las enseñanzas, mandó a llamar a sus discípulos para preparar una gran cena y multiplicó lo poco que había para poder agradarlos y para poder hacer intimidad entre ellos. También tenemos en Lucas 7, del 36 al 50, nos habla de la cena de la casa del fariseo, donde una mujer pecadora unge a Jesús. Fíjense lo importante que surge cuando preparamos una cena. También tenemos como cuarto punto en Mateo 26 del 17 al 30, nos habla justamente de la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Qué sucedió en esa cena? Muchos lo sabemos, pero para quien no lo sabe, Jesús se despidió de sus discípulos y dio instrucciones claras sobre todo lo que iba a hacer lo que iba a suceder cuando a él lo vinieran a buscar. Allí mismo se despidió de quien lo traicionó y pudo demostrar su amor plenamente por cada uno de ellos. También en Apocalipsis 19:9 nos dice, dichoso el que ha sido convidado a la cena de las bodas del Cordero. Estas son las palabras verdaderamente de Dios. Cuando rechazamos la cena de nuestro Señor, estamos rechazando la gran invitación de nuestro Señor, la gran invitación de disfrutar de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Debemos tener siempre las cuentas claras, las cuentas completamente transparentes para poder tener ese encuentro con la cena de Jesús. Yo tuve me atreví a sacarle 10 puntos importantes de varios textos que leí sobre a qué nos ayuda y en qué nos beneficia cenar en familia. Ya vimos lo que Jesús hizo en cada uno de sus discípulos y de los ejemplos que sucedieron en su cena. Ahora miren lo que puede suceder en la cena cuando lo hacemos y lo planificamos en familia. Nos ayuda a mantenernos en buen ánimo. Segundo, nos ayuda a sentirnos valorados y aceptados. Se propicia un tiempo para que todos se expresen y sean escuchados. Se construye confianza. Se aprende a hablar sin temor. Es la oportunidad de enseñar y aprender sobre el amor, compartir anécdotas y experiencias. Se desarrolla el sentido de pertenencia. Ayuda a cultivar las tradiciones. Se crea noción de vivir como equipo. Se afianza la imagen de figura de autoridad y cobertura. Realmente interesante, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos estos dos análisis, estas dos síntesis, tanto como Jesús como en la vida cotidiana, podemos lograr adquirir buenos resultados. Está comprobado exclusivamente por las escrituras bíblicas que la cena es importante desarrollarla y formarla en nuestra familia. Entonces,
yo les pido a ustedes que repitan después de mí. Padre Celestial, Padre Santísimo, gracias por darme la oportunidad de conocer lo importante que es la cena para nuestro desarrollo personal y espiritual. Gracias por todos esos ejemplos que nos dejaste escritos en tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús como el mejor ejemplo a seguir. Gracias, Jesús, por hacer y haber aceptado ser nuestra cena y santa cena eterna, y así darnos la oportunidad en esta tierra de arrepentirnos, perdonar a los que amamos y a los que nos aman, y cambiar completamente para comenzar de nuevo. Nos reconocemos como pecadores y que sin ti no somos nada. Pongo mi corazón en tus manos para que cada día sea el Espíritu Santo en mí. Quiero cenar siempre contigo, Jesús. Díselo fuerte. Quiero cenar siempre contigo, Señor, y estar siempre dispuesto a recibir tu sagrada y santa cena, tu cuerpo divino, Señor. Ayúdame a moldearme. Ayuda a que yo sea agradable a tus planes. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Díselo siempre así y con fe. Órale al Señor. Ten confianza en Él. Dile realmente lo que sientes en tu corazón. Lo importante que eres tú y tu familia para el Señor. Dile siempre que lo amas y que gracias por ese sacrificio que hizo en la cruz. Dios te bendiga.